Gloria a Dios. Queremos saludarte en este día y poderte, pues, bendecir en el nombre de Jesús, eh, compartiéndote, pues, la palabra de Dios respecto a lo que Él quiere en nuestros días y lo que Él quiere mostrarnos. Algo que me estaba inquietando en estos días es respecto a esta pregunta: si conoces o no a Dios. Déjame leerte este pasaje en Éxodo 6:3. Dice: y yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas en la manifestación de mi nombre Jehová no me di a conocer en ellos. Esto es bastante interesante porque nosotros como cristianos, pues damos por hecho que conocemos a Dios en todas sus facetas y sabemos que la multiforme sabiduría de Dios nos dice lo contrario. E incluso el libro o en sencillamente en los evangelios dice la misma palabra de Dios que solo fue escrito lo necesario para que nosotros recibamos la enseñanza. En ese sentido podemos ver que hay una limitación respecto a la revelación misma de Dios y respecto al conocimiento mismo de Él. Ahora, ¿por qué es esto? Sencillamente porque Él se manifiesta en su soberanía y como Él le parece. No podemos en sí dar por sentado que nosotros conocemos a Dios en su magnitud, en su plenitud, sino más bien debemos de entender que nosotros debemos de crecer y aumentar nuestro conocimiento para Él y buscarlo de día y de noche. Es interesante cómo el Señor, recordando y leyendo este pasaje, dice que meditaréis en mi ley, dice, de día y de noche. Y esto pues nos confronta mucho porque en primer lugar, no nos enseñan eso en la escuela, como que nos dicen que nosotros tenemos que tener un tiempo para esto, un tiempo para lo otro, un tiempo para aquello. Y sin embargo, nos damos cuenta de que Dios tiene que estar en todo. Entonces, en ese sentido, incluso cuando hay un tipo de diversión, hay un tipo de recreación, también debería estar Dios en medio de todo eso. Eso significa que no podemos nosotros decir, ok, por ejemplo, algo hablando, por poner un ejemplo, diciendo, bueno, aquí soy médico, pero cuando yo salgo del hospital, pues ya no soy médico, yo soy una persona común y corriente, por lo tanto no tengo que actuar como un médico. Sin embargo, éticamente debería de ser así. Y más aún, siendo nosotros cristianos, deberíamos nosotros, pues también, así como actuamos en la iglesia, también actuar en donde quiera que estemos, actuar ética y moralmente correctos. Eso nos acerca aún más al conocimiento de Dios, porque mencionaba al inicio de este comentario, es que nosotros debemos de meditar en su ley, pues de día y de noche. Mm, si no lo hacemos así, definitivamente tenemos un conocimiento limitado a lo que Dios pues es en sí. Porque sencillamente no estamos cumpliendo con ese principio básico respecto a meditar en Dios de día y de noche. En cada uno de nuestros planes, en cada una de las situaciones que nos encontremos, debemos de decirle al Señor, por favor, ayúdame y guíame para que yo te pueda conocer en cada una de las facetas. Entonces, leyendo un poco más este pasaje, vemos aquí a tres generaciones en la cual Dios trató de diferentes maneras, tuvo un acercamiento diferente. Sencillamente, si conocemos a Isaac, pues precisamente conocemos el trasfondo de su historia y el título que él en sí conlleva, el padre de la fe, y Abraham, su nombre en sí, que es pues el padre de multitudes. Isaac, sencillamente vemos cómo el matrimonio de él fue llevado de una manera tan sobrenatural que incluso vemos la figura a través de Eliezer, del Espíritu Santo, que le consiguió a él la consolación de la muerte de su madre a través de su esposa. Entonces, y aquí vemos cómo nace nace Jacob, que a pesar de tener conflictos una y otra vez desde su nacimiento hasta su vejez, vemos cómo Dios pues sencillamente lo guardó y le recordó y lo trajo nuevamente hacia donde él tenía que estar, hacia la tierra prometida. Entonces él se manifestó a cada uno de ellos como el Dios Todopoderoso. Sin embargo, no conocieron el nombre de Jehová. Entonces hay cosas que nosotros
no conocemos de Dios. Sencillamente tenemos que llegar a esa conclusión. Yo no puedo conocer todo y tú tampoco puedes conocer todo, independientemente si hay un conocimiento teológico o no lo hay, o pues profesional. Sin embargo, nosotros debemos de inclinar nuestro corazón y decir, Señor, por favor, date a conocer a mí. Quiero conocerte. Veamos este pasaje en Números 21, 2 al 3. Dice, entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y Jehová oyó el Señor la voz de Israel y oyó el Señor la voz de Israel y le entregó a los cananeos, y los israelitas los destruyeron por completo, y a ellos y a sus ciudades, por eso se llamó aquel lugar Orma. Entonces, al la Shemayah, del Dios que escucha. Ah, ¿Cuánto hay en la sociedad pensamientos de que Dios no escucha? ¿Cuánto hay en la sociedad el hecho de que pensamos de que Dios está por su lado y nosotros estamos por el nuestro y nosotros tenemos que ver cómo salimos adelante? Hay un dicho curioso que dice que que el que madruga Dios lo ayuda. Y me lo decían en estos días y yo le decía a la persona, bueno, en realidad, bueno, no es cristiano, pero yo le decía contestándole, bueno, el que madruga sencillamente sale más temprano, le decía yo, porque no es algo así, ese dicho no, obviamente no es bíblico. Sin embargo, entendemos de que el Señor tiene que estar en cada uno de nuestros proyectos, especialmente si nos estamos esforzando. Dice que, pues en vano vela la guardia, dice la palabra, si Dios no, no guarda o no vela. Entonces, nosotros muchas veces a raíz de las situaciones negativas que nosotros hemos vivido, nos vemos en una situación de que pensamos que Dios está demasiado lejos y tenemos el concepto incluso a veces religioso que tenemos que estar en el templo, tenemos que estar este, en la congregación y nos olvidamos de que precisamente lo que comentábamos anteriormente va, tenemos que meditar en su ley de día y de noche. Y también tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, en esto pensar. Entonces, es una constante batalla y es un constante mover en nuestros pensamientos entre aquel pensamiento que pues pone primeramente a Dios o aquel pensamiento que pone primeramente pues mi vista y las situaciones negativas que yo tengo. Entonces, aquí vemos un pueblo de Israel que se encuentra en una situación difícil y le pide al Señor que le entregue a sus enemigos. Yo no sé si en algún momento le has entregado las batallas tuyas al Señor, pero déjame decirte que Él es un Dios que escucha. Y precisamente cuando tú experimentas esa manifestación de Dios en tu vida, vas a poder decir, bueno, realmente Dios escucha. Pero si nunca has experimentado ese tipo de situaciones y sencillamente has tenido, incluso podría decirse una religiosidad, podrías decir que, bueno, realmente Dios no lo hace porque tenemos un conocimiento limitado. Entonces nuestra experiencia es muy poca. Y debemos de entender que nosotros como humanos crecemos mucho más cuando experimentamos algo en carne propia, por así decirlo. Entonces, yo te invito a que entregues aquello que te molesta, aquello que te incomoda, aquello que pues sencillamente te hace ver la batalla como incluso perdida. Sin embargo, nosotros debemos de entender que lo que el Señor entregue en nuestras manos, en este caso, los enemigos de Israel, también hay que entregarle la victoria a Él. Entonces, el Señor concedió la victoria porque Él conoció el corazón de Israel, que realmente iban a entregar la victoria a Dios Todopoderoso. Cada uno de nosotros debemos de entregar precisamente todas nuestras victorias a Él. Cada uno de nosotros debemos de decirle al Señor, por favor, sé tú en medio nuestro y que podamos nosotros entregarte también, pues precisamente eh, cada una de nuestras victorias. Adonai Melech es el Señor Rey. Dice en Salmos 98:3, dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Aquí es otra parte interesante, porque dice sobre todos los dioses.
Nosotros vivimos en un mundo en cual hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y si en algún momento tú no te has enfrentado a ellos, yo pienso que Dios te ha guardado de cada una de estas situaciones por negativas que hayan sido y ha sido guardado tu vida hasta el día de hoy. Sin embargo, debemos de entender que Dios está sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio y sobre toda potestad. Nosotros vivimos en la ciudad de San Francisco y pues esta ciudad es conocida por muchas cosas quizás malas, pero también debemos de entender que en su misericordia estamos aquí y de alguna manera Dios utiliza la vida no solo pues de esta persona que te está hablando, sino de que la de miles y miles más para poder demostrar que el Señor es Rey. En medio de esta situación, así como un Lot, así como un Elías que en un momento decía que ya solo él quedaba, el Señor siempre tiene un remanente, el Señor siempre tiene el cuidado de guardar a su pueblo, el Señor tiene el cuidado de precisamente de entre medio de toda situación, de en medio de esos dioses pequeños, Él se manifiesta como el Rey grande sobre todo eso. Tenemos que contar precisamente eh, las victorias que nosotros obtengamos tenemos que entregárselas a Él, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses. Adonai Melech. Entonces, si tú no conoces a un Dios que se levanta, un Dios todopoderoso como un poderoso gigante. Si tú no conoces a un Dios que es capaz de darte la victoria sin importar el tipo de situación al que te encuentres, te invito a que invoques al Señor como Adonai Melech, como aquel que se levanta de en medio de los dioses, de en medio de todo principado y potestad. La misma palabra de Dios dice que Él clavó el acta contraria en la cruz del Calvario. Entonces, exhibiendo a los enemigos de nuestra alma, exhibiendo a aquellos que nos acusaban y sencillamente Él pagó. Entonces, no es por nuestras propias fuerzas, no es porque nosotros seamos buenos de ninguna manera, sino más bien porque Él es, y precisamente es la manifestación que ellos no conocieron, va, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Nosotros debemos de entender que Él es sencillamente, Él se va a manifestar y Él va a hacer las cosas a su manera y como a Él le plazca. Y debemos nosotros reconocer y entregar precisamente todas las situaciones delante de Él. Dice en Génesis 16:13, dice, y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que me ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Por eso llamó a aquel lugar Beer Lahai Roi, y aquí está entre Cades y Bered. Entonces es el Dios de la visión, el Dios que podemos ver. Dios se quiere manifestar a nuestras vidas. Ciertamente la situación de Agar era pues precaria, era de vida o de muerte. Y sencillamente se había echado ya, ok, aquí se acabó todo, aquí se perdió todo. Después de estar en la casa de Abraham y pues disfrutar de cierta manera los privilegios, ella se fue por un lado negativo de la situación y comenzó incluso a ver con malos ojos a aquella persona que le había dado la oportunidad, en ese caso, pues la esposa de Abraham se levantó en contra de ella y eso pues le trajo una mala cosecha y por consecuencia ella fue desterrada. Sin embargo, Dios le da la razón en el sentido de que le devuelve la razón, le devuelve lo que tiene que hacer, le da una visión nueva de lo que ella pensaba que no tenía una solución. Nosotros muchas veces nos encontramos en este tipo de situaciones ante a la adversidad e incluso ante a las malas decisiones que nosotros tomamos. Definitivamente cuando nosotros pues decidimos esto o lo otro, hay una consecuencia.
y debemos de afrontarla muchas veces. No podemos decir, ok, ya pasó, no, aquí no pasó nada, sino que sencillamente afrontar las consecuencias. Y vemos cómo Dios en su misericordia alcanza a esta persona y nosotros debemos de pedirle al Señor también la visión misma que procede de Él. Porque si nosotros hasta este día, hasta este momento hemos pues hecho las cosas con nuestras propias fuerzas y con nuestra propia astucia y no hemos pues de alguna manera pues ignorado completamente las advertencias de Dios, debemos de pedirlo al Señor y humillarnos delante de Él. Eso fue precisamente lo que dijo Agar, porque aquí vemos sencillamente que ella entendió la magnitud de Dios. Y dice, tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Entonces Dios está al pendiente de las cosas, por muy eh, pequeñas, según nosotros, desde nuestro punto de vista humano. eh, Son demasiado pequeñas las situaciones, son demasiado simples nuestros, nuestras quejas, se podría decir. Sin embargo, tenemos un Dios que es un Padre bueno, Padre bueno. Eh, ¿Cómo conoces a Dios? ¿Qué parte es la que te falta entender respecto a las dimensiones que son reveladas para con nosotros? Como un Padre, como un Dios proveedor, como un Dios que todo lo puede, como un Dios que se encarga, pues que se levanta como poderoso gigante, como un Dios que en medio del desierto está en una nube de día y una columna de fuego de noche. ¿Cómo conoces a Dios? Como un Dios que en medio del desierto provee de maná, provee incluso de cordonices y que saca agua sobre la roca. Entonces, son dimensiones que Dios va manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Y puede ser que en algún momento uno dice, ¿de qué está hablando esta persona? ¿Va? Porque se utilizan términos, por así decirte, o figuras muy complicadas. Sin embargo, conforme tú te vayas sumergiendo en la palabra de Dios, vas a entender muy fácilmente de lo que estamos hablando. Sencillamente vamos a entender un poco más porque Dios mismo es el que da el crecimiento. Por ejemplo, cuando habla de esa roca, sencillamente está hablando de la figura que es nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces, cuando nosotros no nos acercamos a Él, aún las figuras más obvias en la palabra de Dios se nos olvida. Hace unos días estaba reflexionando respecto a cómo Dios, cuando a uno se le hace una pregunta, automáticamente el Señor trae la respuesta a través de su Santo Espíritu. Sin embargo, debemos de entender que el conocimiento ya está ahí en nuestra mente y Dios se encarga de organizar nuestros pensamientos y nosotros dar una respuesta adecuada a la persona. Eso es parte de lo que es la lengua del discípulo. Pero muchas veces, aunque nosotros hayamos sido, pues en cierta manera, utilizados para ese fin, y damos una respuesta adecuada a una pregunta, muchas veces no tenemos una respuesta adecuada, aunque hayamos tenido ese conocimiento. Y eso es bastante interesante porque eh, sencillamente como que fuéramos bloqueados de alguna manera. Pero eso tiene que ver muchas veces porque nosotros no, no nos limpiamos precisamente. Entonces permanecemos en el atrio. No nos limpiamos y no nos ofrecemos a nosotros como sacrificio vivo y santo. Entonces, esto es algo interesante porque lo que es el lavacro y lo que es el altar de bronce para el sacrificio, ambos están en el lugar, perdón, en el atrio. Entonces, ¿qué primero tengo que hacer? Primero tengo que limpiarme. Primero tengo que limpiarme. Y luego dice que también tengo que presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo al Señor, que es vuestro culto racional. Entonces las dos cosas van de la mano, son parte del atrio. ¿Qué necesito yo para estar listo para comenzar mi caminar hacia el lugar santísimo? Precisamente limpiarme y precisamente yo subir como ofrenda, presentar mi cuerpo como aquel sacrificio vivo y santo. Por consecuencia, yo recibo un cambio de mente. La metanoia es activada en mi vida y por consecuencia yo
abro mi mente para poder recibir lo que viene de Dios. Si no es así, sencillamente voy a estar limitado a mi pensamiento, a mi raciocinio humano, pues incluso la sabiduría terrenal. Sencillamente, de ninguna manera vamos a ir a mencionar las otras sabidurías, ¿no? Porque son tremendas en el sentido de la animal y diabólica. Sin embargo, vamos a estar completamente terrenales y carnales y vamos a ver la limitación misma. Entonces, aquello que nos era tan fácil o sencillo el poder dar una respuesta de parte de Dios basado en su palabra, en el momento es estropeado o bloqueado de parte del enemigo e incluso de la acusación misma de nuestro pecado y nuestra conciencia, porque tenemos una conciencia limpia, no podemos levantar manos santas y por consecuencia no tenemos acceso a la menorá, no tenemos acceso a los panes de la presencia de la preposición, y tampoco obviamente vamos a poder pues ofrecer y levantar un incienso agradable, que son pues precisamente las oraciones y las buenas obras de los santos. Entonces, ¿qué más te puedo mencionar? Que nosotros debemos de venir y prepararnos y limpiarnos. Una cosa que hizo Agar fue limpiarse. Una cosa que hizo Agar fue reconocer precisamente la situación en la que se encontraba y decir, ok, esta es la situación que tengo. Esto es lo que voy a hacer. Yo no conozco los pensamientos de ella, sin embargo, ella manifiesta y reconoce lo que Dios hizo en su vida y le da un consejo. Le da un consejo y Dios toma el consejo. Yo no sé cómo eres tú, pero muchas veces en mi vida he recibido muy buenos consejos, sin embargo no los he tomado y por consecuencia no puedo decir que fue culpa de la persona que me dio el consejo, sino más bien fue la mía. Entonces, Agar tenía dos opciones: o tomaba el consejo de Dios o lo desechaba. Porque muchas veces en las situaciones difíciles Dios nos habla y nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decir, o tomo tu consejo o no lo hago. Y ella tomó su consejo y regresó precisamente pues a sujetarse, a ponerse bajo la autoridad de su ama. Y muchas veces nosotros tenemos que regresar al lugar donde algún momento nosotros salimos, no de buena manera, sino que salimos peleados, salimos pues en una situación pues que no era la correcta, no nos fuimos en paz. Pero si el Señor te está diciendo que regreses a ese lugar y te pongas a cuentas, es muy importante que lo hagas, porque eso va a traer una consecuencia de bendición, una consecuencia de restauración, una consecuencia de restitución, una consecuencia de provisión, una consecuencia de visión nueva a tu vida. Y eso es precisamente lo que necesitamos, eso es precisamente lo que cada día precisamos, la guianza de su Santo Espíritu para cada uno de nosotros. Veamos este pasaje, dice en Romanos 16, 26 al 27, pero que ahora ha sido manifestado y por la escritura de los profetas, eh, de Dios Padre, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único sabio Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria para siempre. Adiós. Entonces, este es nuestro Dios. Esta es la manifestación que ahora tenemos el privilegio de poder entender, pues, esta unidad completa de Dios, como se nos ha sido enseñado. Pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas. Entonces, esto es los profetas, es el Antiguo Testamento, es el Padre escribiendo a cada uno de nosotros para que tengamos ejemplos de cómo los patriarcas, de cómo los profetas, de cómo aquellas personas que caminaron en fe y nos muestran a nosotros un camino. Ese es el trato del Padre, conforme al mandamiento del Dios eterno, aquel Dios que nadie ha visto, aquel Dios que pues sencillamente conocemos como el Lion. Esto es precisamente el Dios eterno. Y Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Entonces dice que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Santo Espíritu.
y al único sabio Dios, la unidad divina. Aquí nos habla de Él, de cómo Él se va manifestando y nos muestra cada una de las dimensiones de precisamente en su palabra. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Hijo, sea la gloria por siempre y para siempre. Entonces vemos aquí el camino hacia Dios, el camino hacia el Padre. Nosotros, amados hermanos, podemos tener este privilegio tan hermoso de poder venir y estudiar la palabra de Dios, de venir y profundizarla si Él nos lo permite. Y podemos, pues, de alguna manera, en su misericordia, recibir revelación. Sin embargo, esto es un trabajo de parte de Dios única y exclusivamente, y precisamente Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos abrió un camino. Aquí vemos en este pasaje un camino precioso, todos a través del Señor Jesucristo, todo es a través de Él. No podemos negar que sencillamente Dios lo ha hecho todo. Él se ha manifestado y Él se ha glorificado respecto a las dimensiones que Él nos va mostrando y nos va diciendo, ok, yo soy el que soy, yo soy el Dios Todopoderoso, pero también soy Jehová, Jehová Jireh, Jehová el sanador. Y así vamos nosotros entendiendo un poco más de las dimensiones de Dios en nuestras vidas. Veamos este pasaje. Dice, y no hay otro, en, y no hay en otro ninguno la salud, pues mi nombre hay otro bajo el cielo. El dado en nombres en el que debamos salvarnos. Viendo lo de Pedro libre, habla de Juan y ha comprendido de que hombres ilestrados son indoctos, maravillándose y reconociéndoles que estaban con Jesús. Leámoslo nuevamente, dice, y no hay en otro ninguno la salud, pues ni nombre hay otro bajo el cielo, el dado en hombres, en el que debamos salvarnos. Y viendo la de Pedro libre, habla y de Juan, y comprendiendo que hombres iletrados son e indoctos, maravillándose y reconociéndoles que estaban con Jesús. Es una versión bastante complicada, pero eh, la razón de poner esta versión es precisamente que nosotros debemos de poner atención a cada una de las palabras. Si nosotros no ponemos atención y nos detenemos y pausamos y reflexionamos, vamos a estar leyendo como que fuera la Biblia un periódico, como que fuera la Biblia una revista común y corriente, y no vamos a escudriñar, no vamos a poder nosotros ir un poquito más allá. Siempre el Señor te invita, ven y acércate más, ven y escudriña, ven y descubre lo que hay más allá. Entonces nosotros debemos de entender precisamente eso, que no hay ningún otro hombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos recibir salud y podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces nosotros estamos a este punto de nuestra vida. Nosotros hemos entendido poco a poco en cuanto sencillamente Él se ha manifestado y se ha glorificado, y debemos de entender de que precisamente Él se va a seguir manifestando, va a seguir expandiéndose el conocimiento respecto a Dios Todopoderoso. Yo no sé si tú has recibido, por ejemplo, el entendimiento completo respecto a la Biblia, pero es un libro demasiado amplio y demasiado complejo para poderlo entender humanamente. Porque si vemos en respecto a la historia de la teología de la iglesia, vemos cómo conforme el tiempo pasa, vemos cómo ha sido transformado el conocimiento y poco a poco se va adaptando al tiempo y a la revelación misma que el Señor permite. En ese sentido, nosotros debemos de entender que no conocemos a Dios en su cabalidad. No podemos tener el conocimiento pleno sino a través de Jesucristo. Debemos de entender que Él se va a manifestar conforme a Él le plazca, y debemos también de entender que debemos de
pues reconocer precisamente nuestra situación y poder decirle, Señor, por favor, ayúdanos, por favor, socórrenos, por favor, llévanos a toda verdad. Vamos a orar. Te pedimos, Padre Celestial, en este día, que seas tú, por favor, quitando, Padre, toda ceguera de nuestra mente, de nuestro corazón, todo corazón de piedra. Por favor, que seas tú, Señor, obrando en medio nuestro, Señor. Si en algún momento nosotros avanzamos en tu evangelio, pero sin embargo estamos estancados y pretendemos conocerte, Señor, por favor, te pedimos perdón. Que seas tú trayendo, Señor, un nuevo tiempo, que seas tú trayendo, Señor, una revelación nueva a nuestra vida, a nuestro ser, que podamos, Señor, en tu nombre, Padre, recibir nueva revelación y nuevo tiempo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, por favor, glorifícate tú. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.